Historia 1. La casa en la colina. En lo alto de una colina solitaria, a las afueras de un pueblo cuyo nombre ya pocos recuerdan, se alza una casa abandonada que, desde hace décadas, permanece ajena al paso del tiempo. Las lluvias la han castigado, los vientos han intentado arrancarla de sus cimientos, pero ahí sigue, erguida como una cicatriz en la piel del paisaje. Los lugareños la llaman la casa del eco. No porque allí se repitan los sonidos, sino porque, según dicen, cada ruido que proviene de su interior no tiene un origen claro. Gritos sin dueño, pasos sin cuerpo, susurros que no son respuesta a nada. Muchos aseguran que, si se la escucha con atención, la casa susurra tus propios pensamientos más oscuros, incluso antes de que los pienses. Durante años, nadie se atrevió a cruzar el portón oxidado. Las generaciones crecieron escuchando advertencias, relatos, leyendas que se pasaban entre susurros. La historia del hombre que desapareció allí con su perro y solo regresó el animal, cubierto de lodo y sangre. La joven que fue a pintar el lugar como parte de un proyecto artístico y cuya mochila apareció días después en el bosque, sin rastro alguno de ella. Historias, decían. Viejas exageraciones. Hasta que llegó Daniel. Daniel era un joven documentalista independiente, apasionado por lo paranormal. Su canal de internet comenzaba a ganar seguidores, y buscaba historias fuertes que captaran la atención del público. Supo de la casa gracias a un foro antiguo, y cuanto más leía, más le intrigaba. No era solo una historia de fantasmas. Era algo más. Algo que, al parecer, no se podía explicar con teorías convencionales. Así que decidió ir. Sin cámaras ni equipo de producción, solo con su teléfono, una grabadora de voz y una linterna. Quería que la experiencia fuera lo más pura y personal posible. Tomó un tren hasta el pueblo más cercano, alquiló una bicicleta, y subió por el sendero hasta llegar a la entrada. La casa lo recibió con un silencio tan espeso que parecía que el propio aire contenía la respiración. El portón crujió al abrirse. Las ventanas, aunque sucias y rotas, reflejaban la luz del sol como si dentro aún viviera algo. El piso de madera se quejaba con cada paso, como si cada tabla recordara el peso de alguien que había cruzado antes. Daniel empezó a grabar su experiencia desde el primer momento. Hablaba en voz baja, narrando sus impresiones. El aire está cargado, dijo. No hay viento, pero escucho algo, como un zumbido leve, como si las paredes respiraran. Avanzó por el pasillo principal. Las paredes estaban cubiertas de papel viejo, amarillento y desgarrado, como piel muerta. La casa parecía tener más habitaciones de las que una estructura así debería permitir. A cada lado, puertas entreabiertas mostraban interiores desordenados, una silla de madera rota, una cuna vacía, un espejo cubierto por una sábana que se movía sola. Pero lo más extraño fue que, a medida que avanzaba, tenía la sensación de que algo lo observaba. No desde un lugar específico, sino desde todos. Como si las paredes tuvieran ojos. O peores aún, como si el propio techo se encorvara levemente hacia él, como si la casa supiera que estaba allí. Decidió subir al segundo piso. Al poner un pie en el primer escalón, se escuchó un leve susurro, casi imperceptible, su nombre. ¿Daniel? No venía de ninguna dirección concreta. Era como si lo hubiera pensado él mismo, pero no era su voz. El piso superior estaba peor conservado. La pintura se caía a pedazos. Había retratos antiguos, deformados por el paso del tiempo. Uno en particular lo inquietó, mostraba a una familia, padre, madre e hija, con rostros inexpresivos, y ojos que, al observarlos de cerca, parecían más reales que pintados. No supo explicarlo, pero juró que los ojos se habían movido. Siguió grabando, aunque con menos entusiasmo. Se notaba en su voz. El miedo comenzaba a hacer mella. Decidió entrar al cuarto del fondo. Era más grande que los demás. Allí no había muebles, solo una alfombra cubierta de polvo, una lámpara rota y una ventana que, extrañamente, no dejaba entrar la luz del exterior. Fue en ese momento cuando escuchó la grabadora. A pesar de que no la había tocado, comenzó a reproducir fragmentos que no había grabado él. Una respiración agitada, pasos acercándose, su propio nombre repetido una y otra vez, y luego, una risa.
Daniel salió corriendo de la habitación, bajó las escaleras como pudo, tropezando, con la linterna temblándole en la mano. Pero al llegar al vestíbulo principal, algo cambió. Ya no era el mismo espacio. Las paredes estaban más cercanas, como si la casa se hubiera encogido. Las puertas habían desaparecido. Solo quedaba una, al fondo, negra, con una manija metálica. No la había visto al entrar. Sintió una presión en el pecho. Algo le empujaba hacia esa puerta. No un viento, no una fuerza visible. Era una especie de atracción, una gravedad nueva que lo llamaba. Daniel, temblando, la abrió. Dentro, todo estaba en silencio. Era una habitación sin ventanas, sin muebles, sin nada, excepto por una silla, y sobre ella, una cámara vieja. Una de esas de carrete, polvorienta, apuntando hacia la puerta. Detrás de la silla, colgado en la pared, un espejo enorme. Pero su reflejo no estaba. O mejor dicho, sí lo estaba, pero no como era él. El reflejo lo mostraba sentado en la silla, con los ojos cerrados y la boca cosida con hilo negro. La puerta se cerró de golpe detrás de él. La grabadora cayó al suelo. El archivo más reciente que guardó solo decía una cosa, repetida con voz distorsionada. Uno más para la casa. Uno más para la casa. Los días pasaron. Luego semanas. Nadie supo más de Daniel. Su canal dejó de subir contenido. Sus redes sociales se apagaron. Pero algunos usuarios, fanáticos de lo paranormal, aseguran que, en su último vídeo subido, una grabación de mala calidad dentro de la casa, al final, si se detiene el cuadro y se ajusta el brillo, puede verse una figura en la esquina superior del reflejo. Un rostro de ojos cosidos. Con una leve sonrisa torcida. La casa aún sigue allí. A veces, si uno se acerca lo suficiente, se escucha una voz desde las ventanas rotas. Una voz que llama por tu nombre. Aunque nunca hayas estado allí. Carla heredó la casa de su abuela en un pequeño pueblo montañoso. No imaginaba que estaba aceptando mucho más que una propiedad antigua. Para ella, era una oportunidad, un lugar donde reiniciar su vida tras una separación dolorosa y años de caos en la ciudad. La casa, de fachada modesta pero sólida, se alzaba entre pinos silenciosos, como si el bosque la protegiera, o la vigilara. Los vecinos eran amables, aunque discretos. Al principio, nadie dijo nada sobre la casa, salvo comentarios vagos del tipo, hace años que nadie entra allí, o tu abuela era muy reservada, especialmente con lo que guardaba. Carla, pragmática, ignoró los rumores. Estaba decidida a restaurarla y convertirla en un espacio cálido, un nuevo hogar. Pero no todo en la casa era acogedor. Desde el primer día, Carla notó que una de las habitaciones, en el segundo piso, estaba cerrada con llave. No había una llave a la vista, y cuando preguntó a un cerrajero del pueblo, éste se negó a ayudarla. Solo dijo, esa puerta siempre ha estado así. Mejor que siga cerrada. Intrigada, Carla se propuso abrirla por su cuenta. Recorrió la casa entera, revisando cada cajón, cada escondite de muebles antiguos, hasta que encontró una llave pequeña, oxidada, envuelta en un pañuelo dentro del fondo falso de un armario. Su instinto le gritaba que no lo hiciera, pero la curiosidad, esa necesidad de saber qué se oculta tras lo prohibido, fue más fuerte. Esa misma noche, esperó a que el silencio reinara en toda la casa. Subió las escaleras con la llave en la mano, conteniendo el aliento. Cuando la introdujo en la cerradura, ésta giró con un leve chasquido. La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación en penumbra. No era lo que esperaba. No estaba polvorienta ni sucia. Todo en su interior estaba en perfecto estado. Las paredes estaban cubiertas con un papel floreado algo anticuado, y en el centro había una cuna. Sí, una cuna antigua, de madera tallada, con un pequeño móvil colgando encima, que se movía apenas, aunque no había viento. En las repisas había muñecos de trapo perfectamente alineados, y sobre un buró, una caja de música. Al abrirla, comenzó a sonar una melodía melancólica, infantil, que se detuvo sola después de unos segundos, aunque Carla no la cerró. Durante esa primera noche, Carla soñó con una niña de rostro borroso.
En el sueño, la pequeña estaba sentada en la cuna, mirándola fijamente. Aunque no hablaba, sus labios se movían, como si repitiera algo una y otra vez. Cuando Carla despertó, estaba empapada en sudor. El reloj marcaba las 3:03 de la madrugada. Desde entonces, algo cambió. La habitación comenzó a abrirse sola. Carla la encontraba cada mañana con la puerta entreabierta, aunque juraba haberla cerrado con llave. Dentro, las cosas parecían moverse de lugar. Los muñecos cambiaban de posición. El móvil giraba más rápido. Una vez, encontró la caja de música sonando sola, pero su interior estaba vacío, como si algo, o alguien, hubiese retirado la figura que antes bailaba dentro. Carla comenzó a sentirse vigilada, especialmente de noche. Las sombras en los pasillos parecían alargarse, y la temperatura bajaba abruptamente cerca de la habitación. Empezó a tener sueños más intensos, la misma niña aparecía, pero cada vez más cerca. Ya no en la cuna, sino de pie junto a su cama, con la cabeza ladeada. En el último sueño, Carla sintió que la niña la tocaba. El frío en su brazo al despertar lo confirmó. Intentó cerrar la habitación otra vez, incluso colocar muebles frente a la puerta, pero todo esfuerzo era inútil. Siempre aparecía abierta. Y lo más perturbador ocurrió una noche en la que escuchó risas infantiles provenientes del piso de arriba. Subió armada con una linterna, y al asomarse, vio algo correr por el pasillo, una figura baja, veloz, con un vestido blanco. Buscando respuestas, Carla revisó los documentos de su abuela. En una vieja caja encontró un diario. Su abuela escribía con letra elegante y pulcra, pero las últimas páginas eran diferentes, temblorosas, incoherentes, como si las hubiera escrito alguien desesperado. Hablaba de ella, de una presencia que no dejaba dormir, de una niña que nunca creció. La última página decía simplemente: la encerré. La dejé allí. Pero no la olvidé. Y ella lo sabe. Carla decidió abandonar la casa por unos días, convencida de que el encierro y la soledad estaban jugando con su mente. Pero al llegar a casa de una amiga en la ciudad, recibió una llamada del vecino más anciano del pueblo. Su voz temblaba cuando dijo: la vi, en tú. Contra todo instinto, Carla regresó. Tenía que enfrentar lo que fuera que había desatado. Esa noche, decidió quedarse frente a la habitación hasta el amanecer, grabando en su teléfono todo lo que ocurriera. Las horas pasaron lentamente. Cerca de las 3 de la madrugada, escuchó pasos suaves dentro de la habitación. Luego, la puerta comenzó a abrirse lentamente. Grabó mientras su corazón latía con fuerza. Y entonces, una voz, apenas un susurro, llenó el aire: ¿quieres jugar conmigo? La linterna parpadeó. La batería del teléfono murió. En ese momento, Carla lo entendió todo: la niña no era una aparición pasajera. Era parte de la casa. Algo que su abuela intentó contener, sin éxito. A la mañana siguiente, los vecinos notaron que las luces de la casa estaban encendidas, pero nadie respondía a la puerta. La policía entró por la fuerza. Encontraron la grabadora caída junto a la habitación, que estaba completamente cerrada. Dentro no había nadie. Sin embargo, en la cuna, reposaba una muñeca de trapo nueva. Una que nadie había visto antes. Con ojos oscuros, trenzas, y una sonrisa cosida con hilo rojo. Y desde entonces, todas las noches a la misma hora, se escucha una canción suave en esa habitación. Una caja de música sonando sola. Y si se pone atención, una voz infantil tararea con ella. Nadie en su sano juicio compraría una casa sin verla antes. Pero para Claudia, la urgencia de dejar la ciudad y el precio increíblemente bajo de aquella casona antigua en el campo fueron motivos más que suficientes. Era una propiedad imponente, construida a principios del siglo XX, con detalles artesanales, un extenso jardín descuidado y un aire de abandono romántico. No le importaron las advertencias ni los comentarios de los vecinos cuando llegó. Esa casa está sola por algo, le dijo la panadera del pueblo. Pero Claudia solo sonrió, convencida de que esas historias eran producto de la superstición. La casa se encontraba en un estado aceptable.
polvo, humedad, alguna que otra gotera, pero nada que no pudiera arreglar. Lo que más destacaba era el gran salón central, con techos altísimos y una chimenea majestuosa. Sobre ella colgaba un enorme retrato enmarcado en madera tallada. Representaba a una familia de 4 personas posando solemnemente. El padre con bigote y semblante severo, la madre sentada con las manos cruzadas sobre el regazo, un niño pequeño de unos 5 años con mirada apagada y una niña de trenzas que parecía mirar directamente al espectador, con una expresión más viva que el resto. Claudia sintió un leve escalofrío al verla por primera vez, pero pensó que era solo una reacción al polvo o a la falta de calefacción. El cuadro no tenía firma. Claudia preguntó en la oficina del ayuntamiento si sabían quién había vivido allí antes, pero los registros eran confusos. Al parecer, la propiedad había pasado por varias manos, pero nadie vivía allí desde hacía más de 20 años. Una funcionaria le mencionó que hubo una familia original, pero se limitó a decir, desaparecieron. Eso es todo. Los primeros días fueron tranquilos. Claudia limpió, arregló las goteras, instaló algunas lámparas nuevas. Pero pronto, pequeños detalles comenzaron a inquietarla. A veces encontraba la puerta del salón abierta por la mañana, aunque estaba segura de haberla cerrado la noche anterior. O escuchaba pasos suaves en el piso de arriba cuando sabía que estaba sola. Pero lo que más la perturbaba era el retrato. Cada vez que lo miraba, tenía la impresión de que algo había cambiado. Una noche, al pasar frente a él con una taza de té, juró que la niña había inclinado la cabeza ligeramente. Pensó que era su imaginación. Al día siguiente, notó que el niño, antes al lado de su padre, parecía estar un poco más lejos. Era casi imperceptible, pero estaba segura. Las proporciones no cuadraban. Tomó una foto con su móvil para compararlo luego. Efectivamente, en la foto, el niño estaba en un lugar distinto. Intentó retirarlo de la pared, pero estaba demasiado firme. Atornillado, quizás sellado. Llamó a un restaurador local para que la ayudara. El hombre llegó, miró el cuadro durante unos segundos y se negó a tocarlo. Eso no debería estar aquí, dijo en voz baja, y se marchó sin cobrarle. A partir de entonces, las cosas empeoraron. Las puertas se abrían solas. Las luces parpadeaban. Escuchaba risas suaves cuando se quedaba dormida en el sofá. Una noche, despertó a las 3 de la mañana y escuchó la caja de música que había encontrado en un baúl del desván tocando una melodía que no recordaba haber oído nunca. No tenía cuerda, ni pilas. Y luego, los cambios en el retrato se hicieron más evidentes. Ahora la niña parecía sonreír, apenas un gesto, pero era suficiente para alterar el ambiente del salón. Los ojos del padre parecían más oscuros. La madre, que al principio lucía serena, ahora parecía estar apretando la mandíbula. La gota que colmó el vaso fue una noche en que, al pasar frente al retrato, notó algo nuevo en el fondo de la imagen, un jarrón de flores secas que ella había colocado hace apenas unos días en la repisa. Era idéntico. No podía ser una coincidencia. La pintura estaba cambiando. Decidió grabar. Colocó una cámara frente al retrato durante la noche. A la mañana siguiente, al revisar la grabación, vio algo que la dejó helada. Durante las primeras horas no pasó nada. Pero a las 3:14 de la madrugada, las figuras del retrato comenzaron a moverse lentamente. El niño parpadeó. La niña giró la cabeza. Luego, ambos se miraron entre sí. La madre parpadeó. Y finalmente, todos giraron la vista hacia la cámara. Apagó la grabación. La eliminó. Pero era demasiado tarde. Esa noche, mientras dormía, escuchó pasos ligeros acercándose a su habitación. No se atrevió a abrir los ojos. Cuando lo hizo, no había nadie. Pero al mirar hacia la puerta, vio una silueta pequeña, de pie, observándola. Claudia intentó marcharse, pero algo la retenía. Cuando preparó sus cosas y salió al coche, las llaves no estaban. Regresó a buscarlas y las encontró dentro de la caja de música, que estaba cerrada con llave. Era como si la casa supiera que quería escapar. Llamó a un sacerdote, desesperada. El hombre llegó con reservas, y al ver el retrato, se puso pálido.
No puedo ayudarte, murmuró, esto no es algo que se pueda limpiar con rezos. Claudia comenzó a perder la noción del tiempo. Dormía de día, despertaba de noche. El retrato ya no mostraba solo a 4 personas. Había una figura más. Al principio era solo una sombra, pero cada día se definía más. Era una mujer, de cabello largo, vestida con jeans y una blusa blanca, la misma ropa que Claudia usaba la primera vez que vio el cuadro. Una noche, se armó de valor. Subió al desván y buscó entre los objetos viejos algo que explicara todo. Encontró un diario. Era de la madre del retrato. En las últimas páginas, escritas con desesperación, hablaba de una promesa rota, de una pérdida que no debía ser mencionada, de un ritual antiguo que terminó mal. Las últimas palabras decían, nos quedamos aquí. Atrapados. Hasta que alguien más ocupe nuestro lugar. Claudia entendió. La casa no la quería. La necesitaba. Era parte de un ciclo. Cada cierto tiempo, el retrato debía completarse. Ella solo era la siguiente. Hoy, la casa sigue en pie, abandonada, cubierta por la maleza. Nadie se atreve a entrar. Pero quienes pasan cerca y observan desde la ventana principal, aseguran que dentro del salón, el retrato sigue colgado. Ahora hay 5 personas en él. Y todos, sonríen.